1.269.200 millones de pesos. ¿Sabías que ese es el monto total que Pemex aportará al presupuesto del país este año? La iniciativa de reforma energética dada a conocer el lunes 12 de agosto de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto contempló en su propuesta cambios en los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana con el objetivo de permitir la participación del capital privado en la extracción, transformación y distribución de hidrocarburos. Durante casi un año, a través de los medios de comunicación, periódicos, revistas, radio y televisión, hemos visto los vaivenes de este tema. Turna en un inicio a las cámaras de diputados y senadores y luego su debate e integración de leyes secundarias en los congresos estatales para nuevamente regresar a la legislatura de la República. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene para la vida y el desarrollo de los mexicanos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este viernes 15 del mes de agosto, en donde aquí en Aguascalientes pues hay festividad. Y bueno, con el gusto de siempre, hoy un tema muy importante que, como ustedes ya escucharon en el previo, vamos a estar tocando de manera muy objetiva, muy puntual y lo más breve posible las implicaciones de esta reforma energética. Mireya, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Pues por el tiempo reducido que tenemos y lo rico del tema, me voy a permitir agradecer a nuestros invitados su presencia y hago un breve semblanza de su currículum que de antemano les comento a todos nuestros televidentes, es bastante amplio. Nos visita el día de hoy el ingeniero Eloy Herrero Sandoval. Él es ingeniero mecánico electricista con diplomado en área de negocios, finanzas, recursos humanos, estudios realizados en IPADE y en la Universidad de Michigan. Él trabajó 36 años en Petróleos Mexicanos, 10 de ellos como gerente de recursos humanos del área de extracción y producción. Es actualmente presidente de Ingenieros Petroleros de México y primer presidente de la Asociación de Funcionarios Superiores de la Industria Petrolera. También el día de hoy nos acompaña el ingeniero Alberto Aldape, ingeniero químico. Él tiene diferentes diplomados, certificaciones en el área de negocios, finanzas, y también en actividad social empresarial. Él es director del Centro de Investigación de Desarrollo Empresarial de Aguascalientes, participa en diferentes revistas, foros y programas de televisión. Es un hombre de opinión pública reconocido en la región. Gracias, Mireya. Al ingeniero, muchas gracias por su visita en este espacio. Alberto, como siempre, un placer tenerlos. Y bueno, nos gustaría que nos dijeran, particularmente antes de la reforma, cuál era la situación de manera muy general de Petróleos Mexicanos. Si nos puedes ayudar, Alberto, con el contexto de Pemex antes de esta famosa reforma. Bueno, Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo estaba la situación de Pemex antes? Era una empresa que, catalogada como monopolio, estaba cayendo en una situación de falta de productividad, no estaba produciendo lo que se debía en cuanto a la explotación, dejó de refinar lo que debía de hacer y entonces empezamos a tener una empresa que en lugar de ser rentable empezaba a tener problemas serios desde el punto de vista financiero, de producción, un crecimiento enorme del recurso humano que se estaba teniendo ahí y simple y sencillamente todos nos quejábamos de que nos salía muy caro a la gasolina, de que Petróleos era un monopolio, que debíamos de dejar que entrara la competencia y esto hace que empiece un proceso de modernización que no es reciente, no es a partir de las modificaciones al artículo 25, 27, 28 constitucional, sino desde antes de que se nombra y deja de ser una empresa paraestatal para ser una empresa descentralizada del gobierno federal que se supone debe de ser productiva, rentable y tener la exclusividad en lo que es exploración, explotación, refinación, transportación, almacenamiento y ventas de primera mano. Entonces, la situación era crítica, necesitaba un cambio y el cambio vino por el lado de una apertura hacia la parte de la competencia con iniciativa privada. Muy interesante ese antecedente, pero aquí hay una figura que
juega un papel importante el sindicato. Ingeniero Eloy, 76 años de Pemex, el sindicato, ¿qué papel juega en todo este antecedente? Bueno, yo pienso que el sindicato como institución merece todos nuestros respetos. Es una institución que tiene más tiempo que Petróleos Mexicanos, inclusive. El sindicato petrolero nace precisamente un 15 de agosto, hoy cumple 79 años de haberse fundado en 1935 y pues jugó un papel muy importante en las acciones previas a la expropiación petrolera, en la propia expropiación petrolera, en haber participado en aquella situación tan difícil que vivió México y la propia industria petrolera mexicana, y después también ha tenido un papel importante en todos estos años. De hecho, no ha habido huelgas ni suspensiones de labores importantes en Petróleos Mexicanos. Los dirigentes sindicales siempre han sido gente que controla a su personal, en el buen sentido de la palabra, tiene influencia y ascendencia sobre ellos, y eso permite que haya un trato con la empresa pues profesional y digno, ¿no? ¿Se justifica el personal, el número de trabajadores, y ligándolo ya con el pasivo que pues recientemente estamos conociendo, se justifica, honestamente, se justifica el personal, prestaciones y esto que es pues 1.1 billón de pesos en pasivo laboral? ¿Se justifica, ingeniero? Bueno, yo pienso que, bueno, hay números gruesos, 118,000 trabajadores sindicalizados y 27,000 de confianza. Eso es más o menos 4-1 la proporción. Yo francamente creo que sí pudiera haber una reducción importante en ambos segmentos, en el segmento sindicalizado y en el segmento de confianza. Y estoy seguro de que el sindicato estará dispuesto a hacer negociaciones en ese sentido, siempre y cuando se concreten a las áreas no sustantivas y también a cambio de que se haga algo parecido con los empleados de confianza. Eso ha sido histórico, que el sindicato siempre pone ese tipo de condiciones, y yo creo que con razón, ¿verdad? Pero eso pues se ha reflejado obviamente en el pasivo laboral que usted menciona. El pasivo, de hecho, es el resultado de un estudio actuarial que refleja las necesidades que una empresa tendrá económicas para atender sus compromisos laborales y contractuales a futuro, cuando sus trabajadores cobren sus primas de antigüedad, o cuando haya que pagarles sus pensiones jubilatorias, o inclusive las pensiones post-mortem a sus viudas y dependientes, ¿no? El pasivo laboral es muy difícil calcularlo. De hecho, hay una norma contable, creo que es la NEC 03, que establece cómo se debe calcular ese pasivo laboral. Sin embargo, los elementos que intervienen en la ecuación son a veces supuestos, en muchos casos son supuestos. Se supone la inflación en los próximos 30 años o 50. De hecho, parte de esas erogaciones las hará Petróleos Mexicanos, en este caso dentro de 50 años. Gente que está ingresando, que ha ingresado en los últimos años a Pemex, que se jubilará dentro de 30 y a lo mejor vive 20 más. Entonces las erogaciones se van a ir dando en el camino, ¿no? Y depende de muchos factores. Decía yo, uno de ellos es la inflación, otro de ellos es la estructura actual, la plantilla laboral, las remuneraciones que los trabajadores tienen en todos los niveles actualmente, cuántos hay jubilados y cuánto perciben como pensión, lo que se estima como vida laboral probable, útil. En fin, hay una serie de factores que algunos de ellos son supuestos. Entonces también el resultado del pasivo laboral no es así tan exacto, ¿verdad? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, puede ser un mucho más, puede ser un mucho menos. Yo creo que está sin embargo es importante, sin embargo es muy importante. Y el caso es que lo tenemos que pagar, quienes menos debemos de pagarlo. Ahí tendríamos que hacer una precisión. Por un lado, cuando era una empresa descentralizada del gobierno federal, el pasivo lo seguía teniendo el patrón, que es el gobierno.
y era un pasivo contingente, o sea, no lo tenías en el lado del gobierno federal, sino del lado de la empresa, y para el gobierno era un pasivo contingente que se podía o no dar, y se supondría que la empresa tendría que ir haciendo estas reservas. Al momento de pasar ahora a una nueva forma que se llama empresa productiva del Estado, la negociación va a ser muy similar a lo que sucedió con el Seguro Social hace algunos años. Si se acuerdan, también se hizo una negociación donde se dijo, vamos cambiando la forma de contratación, los nuevos van a tener una forma distinta de contratación, y ahora en Pemex, en base a cómo se vaya dando esa negociación, el gobierno federal va a decir, ok, yo pongo un peso, pero por cada peso que tú disminuyas la carga efectiva en los pasivos laborales. Entonces, esta negociación apenas va a empezar. Se calcula que pudiéramos estar hablando alrededor de los 600,000 millones de pesos, que de todos modos sigue siendo una cantidad muy grande, ¿sí? Y la mitad, ¿no? Y que definitivamente, pues bueno, la empresa, así como las empresas privadas tienen que generar sus propios reservas contingentes para jubilaciones, lo tendrá que hacer Pemex, ¿no? Alberto, ¿esto se contempla dentro del nuevo régimen fiscal o no está considerado? Bueno, esta es una parte laboral. Está dentro de la parte laboral. Pero alguien la tiene que pagar. Por lo pronto tendrías la posibilidad de que entrara a partir del próximo año en el presupuesto de egresos de la Federación y ver lo que van a ser los cambios en la ley de ingresos de la Federación. Esos van a ser, digamos, los dos puntos más importantes donde se impacten en el corto plazo estas reformas y estas leyes que se acaban de aprobar, ¿no? ¿Quién finalmente estaría pagando? Porque en las semanas se da a conocer que es una deuda pública y que a los mexicanos, los 118 millones de mexicanos que estamos en el último de los censos, nos tocaría de 6,000 pesos. La gente que nos ve dice, oye, pues yo no voy a poner un peso. No. Déjenme, si me permiten, platicarles algunos antecedentes de cómo se ha manejado esta necesidad de petróleos mexicanos. Generalmente Pemex solicita un presupuesto para estos fines cada año a la Secretaría de Hacienda y se lo asigna. ¿Qué incluye ahí? Pues cuánto tengo que pagarles a los jubilados actualmente o a los pensionados post-mortem. Cuánto espero que en el año que se inicia, un año de calendario, cuánto se van a jubilar y de qué remuneraciones y cuánto habré de pagarles. Cuántos de los jubilados o pensionados es probable que fallezcan y deje yo de pagar, y cuántos otros se van a jubilar al revés, ¿no? Entonces es un presupuesto que Pemex solicita a la Secretaría de Hacienda y esta le aprueba. Cada año, eso ha sido histórico, todo el tiempo. Hacia 1979, en la administración del ingeniero Díaz Serrano, se estableció pues la conveniencia de generar esa reserva, y por primera vez se hizo algo. Entonces Pemex empezó a hacer aportaciones, al principio magras, insuficientes desde luego, y las complementó con la venta de activos improductivos. Y con eso y el manejo financiero de esos recursos y los productos correspondientes, se fue generando una reserva que creció de manera importante porque fueron aumentando las aportaciones de petróleos mexicanos durante 16 años aproximadamente. Hacia 1995, un poco después del famoso error de diciembre, la situación económica del país estaba grave y el presidente Zedillo y el secretario de Hacienda de aquellas épocas decidieron desaparecer el fideicomiso que se había creado en donde estaban los recursos generados. Lo desaparecieron y lo utilizaron para satisfacer otros problemas más urgentes del momento, ¿no? Entonces podemos decir que, en términos un tanto chuscos, que matamos a la gallina de los huevos de oro y ahora estamos preocupados por los gastos funerarios. Exacto. Sí, exacto, pero a final de cuentas sí va a ser como tal, si se logra esta negociación en donde Pemex aporta un peso por baja de un peso en esto, maravilloso. Y además sería una aportación, digamos, única, porque las nuevas contrataciones y quienes permanezcan van a entrar ya al sistema de ahorro para el retiro. ¿Sí? Ya cada trabajador va a empezar a aportar también para su retiro, ¿no? Entonces, digamos que esa deuda contingente, dependiendo de la negociación, se va a convertir en una deuda real que va a entrar dentro del presupuesto de egresos de la Federación y tendrá que pagarse con recursos fiscales. Así eso es. que ni qué. Esto nos lleva, Alberto, nuevamente a la pregunta anterior.